La luz de la tarde de noviembre en Boston apenas penetraba la gruesa capa de nubes grises, convirtiendo el interior de la mansión victoriana de los Lisboa en una cámara de sombras y silencio. El aire era pesado, con el olor residual de cera de vela cara y pino recién cortado para la decoración navideña, que parecía una sonrisa forzada en un rostro triste. Desde fuera, el paisaje era un lienzo de gris y blanco, con el jardín laberíntico cubierto por una capa fina, pero cortante, de hielo que reflejaba la falta de calor que había dentro de esa casa de 800 metros cuadrados, un monumento al dinero y a la falta de vida. El escenario era de opulencia fría, candelabros de cristal baccarat proyectaban haces tenues sobre un suelo de mármol pulido que parecía tan resbaladizo como las interacciones sociales allí realizadas. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura, tallados con figuras mitológicas que observaban la escena con indiferencia milenaria. Era el 10º cumpleaños de los mellizos, Ethan y Samuel, y la celebración era menos una fiesta y más un evento de relaciones públicas, cuidadosamente coreografiado para mantener la imagen intocable de la familia Lisboa, una fachada que Helena, la matriarca, administraba con puño de hierro. Helena Lisboa, 45, caminaba por la vasta sala de estar, la personificación de la riqueza y el vacío. Su vestido, un sobrio e impecable modelo azul marino de alta costura, caía sobre su esbelta silueta como una armadura. Cada hebra de su cabello oscuro estaba rigurosamente sujeta en un moño que no permitía la mínima libertad. Su expresión era controlada, vacía y distante, como si estuviera siempre ejecutando un papel. Por dentro, sin embargo, era consumida por un fuego lento. El 10º aniversario marcaba 10 años desde la muerte de su marido y, lo que era más importante, 10 años desde que tomó la decisión que la forzó a vivir una vida entera de mentiras y culpa aplastante. Sus ojos, de un verde frío, inspeccionaban el ambiente no para ver si era agradable, sino para garantizar que nada estuviera fuera de lugar, en una obsesión por el control que era el único refugio seguro para su alma atormentada. Ella tenía una copa de champán en la mano, intacta, y su expresión era una máscara perfecta de cortesía distante, un rostro que no sonreía ni fruncía el ceño, solo existía para transmitir autoridad. La culpa y la soledad la consumían, a pesar de su estatus y poder, viviendo bajo el peso abrumador del secreto que había guardado. Su mirada se desvió hacia la esquina de la sala. Lejos del murmullo social, cerca de la ventana que mostraba el jardín helado, estaba Samuel. Llevaba un traje de lana gris que parecía 3 tallas más grande, subrayando su fragilidad. Samuel estaba sentado en un banco de piano de caoba, sus dedos finos apenas alcanzando las teclas de marfil pulido, el cuerpo ligeramente curvado en una postura de resignación casi adulta. No estaba tocando lo que se esperaría de un chico de 10 años, ninguna pieza clásica o canción popular. Era una melodía improvisada, lenta, cargada de una melancolía que parecía escurrirse en el aire glacial de la sala, una música sin técnica, pero con un alma que dolía. La nota, pura y cristalina, era un contraste violento con el ruido seco de las conversaciones y los brindis en la sala principal, capturando la atención de Helena contra su voluntad. El sonido golpeó a Helena como un impacto físico, un escalofrío que comenzó en su nuca y se extendió por su pecho como una fisura en el hielo. Nunca había escuchado esa melodía, pero resonaba con un dolor que era íntimamente suyo, un dolor que ella intentaba enterrar bajo millones de dólares de mármol y seda. Era la música de la soledad, el eco del vacío emocional que ella misma había creado. Con una rigidez que parecía a punto de romperse, Helena se acercó al piano, sus suelas de cuero apenas haciendo ruido en la alfombra persa. Se detuvo a 1 metro de Samuel, la sombra de su vestido cerniéndose sobre él
como un eclipse. La simple presencia de Elena era suficiente para silenciar cualquier alegría en el niño, quien, a pesar de todo, conservaba una pureza y un deseo de afecto inmensos. Samuel, sintiendo la inminente y fría desaprobación de su madre, retiró las manos de las teclas abruptamente. El silencio que siguió fue más fuerte que la música, una expectativa tensa flotando entre ellos. Sus ojos azules, de una tonalidad increíblemente clara y profunda, se alzaron para encontrarse con los de Elena, y había en ellos una mezcla de miedo y una esperanza vulnerable, la misma esperanza que ella mataba todos los días con su frialdad. No se movió, solo extendió la mano lentamente, temblando un poco, ofreciendo algo. Era un trozo doblado de papel de dibujo, arrancado de un bloc con los bordes irregulares. Sus dedos estaban manchados con grafito. Él miró el objeto en la mano de ella, luego al rostro inexpresivo de su madre, en un gesto de timidez cargado de intención. Elena tomó el papel con la punta de los dedos, como si fuera un objeto frágil o contaminado. Ella desdobló el papel. Era un retrato de ella. No la Elena de la alta sociedad, sino una imagen cruda y visceral, hecha con trazos inseguros, pero llenos de intención. El contraste entre el dibujo simple y su realidad opulenta era conmovedor. El dibujo capturaba perfectamente la estructura ósea del rostro de Elena, la perfección del moño, la rigidez de los hombros, pero la boca estaba ligeramente curvada hacia abajo, y en la esquina de uno de los ojos de dibujo, Samuel había hecho una única, minúscula, pero inconfundible, lágrima. Era la representación no de la Elena que todos veían, sino del dolor que Samuel sentía que estaba atrapado en ella. El golpe fue devastador. La lágrima en el retrato de Tisa era un espejo de su propia miseria, un grito silencioso. Era la prueba de que, a pesar de toda su dedicación en crear una vida de fachada perfecta, el niño incomprendido había captado la esencia de su falencia emocional y su dolor. El gesto de Samuel, la oferta pura de su arte para tocar el corazón de su madre, rompió la barrera de hielo que Elena había construido durante una década. Sintió la culpa, el secreto podrido, subir por su garganta, mezclado con el sabor amargo de la soledad. La inocencia del niño actuaba como un espejo de su propia miseria. Elena cerró la mano, arrugando ligeramente el dibujo, y su respiración falló por primera vez ese día. Su maquillaje perfecto parecía de repente una pintura a punto de escurrirse. Miró a Samuel y vio no al hijo de su marido, sino a la víctima inocente de su elección desesperada de 10 años atrás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Elena dio un paso hacia atrás, la cabeza dándole vueltas. La frialdad que la definía se desmoronó en un momento de pánico. No podía seguir viviendo esa farsa. El peso de Ethan, su hijo biológico, viviendo en algún lugar sin el lujo que ella le había dado a Samuel, y el peso de la verdad, que hacía tiempo la estaba asfixiando, se volvieron insoportables. La voz de Elena salió como un susurro áspero, un sonido que no usaba desde hacía años, forzando al cuerpo a moverse antes de que su mente pudiera reaccionar. Necesitaba aire, necesitaba soledad para derrumbarse. No miró a los invitados que la observaban curiosos. Se inclinó ligeramente sobre Samuel, la voz casi inaudible, pero cargada de una intensidad que él nunca había oído antes. El gesto marcante que iniciaba la trama. «Samuel, tenemos que irnos. Ahora». Esa fue la frase. Un comando, pero con la vulnerabilidad de una súplica. Elena se giró y comenzó a caminar, no hacia el centro de la fiesta, sino hacia la oficina del marido, el lugar que guardaba el secreto. Su armadura estaba agrietada y estaba a punto de arrancar la máscara para siempre. La humillación social de dejar su propia fiesta de cumpleaños de sus hijos era un detalle
insignificante para ella en ese momento. Tambaleaba más de lo que caminaba, el dolor en su pecho intensificándose con cada paso, sintiendo la culpa materna y la necesidad de redención. Samuel, confundido, pero sintiendo el cambio sísmico en la postura de su madre, la siguió sin cuestionar. Miró hacia atrás, a su hermano Ethan, que seguía riendo con sus amigos, completamente ajeno al drama que se desarrollaba, reforzando la sensación de desplazamiento de Samuel. Elena abrió la pesada puerta de madera de la oficina. El olor a puro antiguo y whisky caro la invadió, el santuario de la mentira. Se giró hacia Samuel, la mano temblando al cerrar la puerta, asegurando su intimidad. Su rostro, ahora sin la máscara de hielo, estaba desnudo de emoción, pálido, y sus ojos verdes contenían el terror de una mujer a punto de confesar un crimen de 10 años. Estaba lista para destruir su propia vida, para, quizás, empezar a vivir de verdad. La oficina de Jonathan Lisboa, el difunto magnate, era un espacio claustrofóbico, a pesar de su tamaño. Las paredes de roble estaban forradas con libros de leyes y finanzas que nadie jamás leía, y el escritorio de caoba era lo suficientemente grande como para albergar la firma de un tratado. La luz de la pequeña lámpara de bronce enfocaba un rayo amarillo y opresor sobre Elena, que estaba parada cerca de la ventana, observando la nieve que comenzaba a caer más intensamente sin realmente verla. Aquel lugar era el epicentro de su riqueza y, con una ironía cruel, de su mayor miseria. Elena apoyó la frente en el cristal frío, sintiendo que la temperatura externa intentaba penetrar su piel, pero era incapaz de enfriar el calor de la culpa que la sofocaba. Su mente viajó 10 años en el pasado, al Hospital St. Jude, donde nacieron los mellizos. Recordó la ansiedad, el dolor del parto y la noticia devastadora que vino horas después. Jonathan, su marido, había fallecido repentinamente debido a un aneurisma sin haber visto nunca a sus hijos. Esa tragedia fue inmediatamente seguida por otra, que ella intentó, en aquel momento, transformar en un acto de control desesperado. El abogado de la familia, el austero M.R. Higgins, le había presentado una prueba de ADN, realizada por exigencia del marido antes del parto, un hombre que confiaba en su patrimonio más que en sus relaciones. La prueba revelaba una verdad devastadora. Uno de los niños no era de ella, sino fruto de un breve e imprudente romance de su marido con la gobernanta temporal, una mujer llamada Carla, que había desaparecido tras serle pagado un silencio. La revelación fue un terremoto. El pánico de Elena no era solo por la traición, sino por la amenaza a su herencia. Según el testamento de Jonathan, el patrimonio solo se garantizaría íntegramente a su hijo biológico. Ella, la viuda de hielo, perdería el control de todo si no tenía un heredero de sangre. Pero había una complicación. El niño que más se parecía a Jonathan, el ruidoso y saludable Ethan, era de hecho el hijo biológico de Carla, y Samuel, el tranquilo, con los ojos azules de un tono que recordaba vagamente al suyo, era su propio hijo. La decisión fue tomada en una niebla de luto, miedo y ambición. Ella manipuló y cambió los resultados de la prueba de ADN antes de que Mr. Higgins los archivara legalmente, declarando a Samuel como el hijo biológico del marido, lo cual era falso, pero él era su hijo, y a Ethan como el hijo biológico de ella, lo cual era la verdad, pero ella lo envió lejos. El segundo paso, aún más brutal, fue usar su poder para garantizar que Carla se llevara a su verdadero hijo, Ethan, a un lugar lejano, bajo el pretexto de un acuerdo financiero de silencio bien remunerado. El objetivo inicial de Elena no era malicioso, sino pragmático y desesperado. Asegurar la fortuna para el niño que ella había engendrado, Samuel, a quien pensó que amaría incondicionalmente.
mientras que el hijo del marido y la amante, Ethan, era descartado. Pero el destino, con una ironía cruel, demostró lo contrario. El hijo que ella envió, lejos, Ethan, era su hijo de sangre, y el que ella mantuvo, Samuel, era el hijo biológico del difunto marido con otra mujer. La prueba que manipuló la traicionó. El peso de ese secreto, ahora 10 años más pesado, era la contradicción interna que la devoraba. Tenía todo el confort material del mundo, joyas de $500,000, viajes a Europa, la mansión, pero su corazón era una cámara de eco, vacía. Su riqueza material era máxima, pero su falencia emocional era total, construida sobre el sacrificio de la verdad y, lo que era peor, sobre la separación de su propio hijo, a quien había alejado con su propia mano. Se giró para encarar a Samuel. El niño estaba sentado rígidamente en la punta de un sillón de cuero, sus pequeñas manos apretando los brazos del mueble. La vulnerabilidad de él era palpable. Era el niño que vivía en una jaula de oro, con todo y nada al mismo tiempo. Tenía juguetes caros, pero anhelaba un simple abrazo, sintiéndose profundamente desplazado. Sus ojos azules, los mismos que Samuel había dibujado llorando, brillaban con una tristeza silenciosa. La ropa de diseñador, cara e impecable, parecía solo acentuar su delicadeza ósea, reforzando su fragilidad en un ambiente que exigía fuerza. Él era un ser de sensibilidad artística en un mundo de números y mármol, su naturaleza pura contrastando con el cinismo de la mansión. Elena, por primera vez en años, vio a Samuel no como un problema o un recordatorio de su error, sino como un alma sufriente. Él era el hijo impar, cuerpo extraño en aquella casa fría. Se recordó todas las veces que él intentó acercarse y ella lo repelió inconscientemente, proyectando en él la culpa por el caos de su vida, incapaz de forjar una conexión genuina. Se acercó, su sombra cubriéndolo. «Samuel», comenzó, y el sonido de su voz era tan débil que tuvo que carraspear. «¿Qué has dibujado? Tú... ¿Por qué la lágrima?» Samuel se encogió ligeramente, la tristeza profundizándose en sus ojos. «Es la mamá que extraño», susurró, simple y la frase fue como ácido en el pecho de Elena. «No la que está aquí, la otra, la que llora». El niño, con su pureza, había percibido el sufrimiento de Elena, pero lo interpretaba como el dolor de su madre biológica, a quien él anhelaba conocer incondicionalmente. Elena sintió las lágrimas que hacía mucho tiempo no permitía quemar en sus propios ojos. El dolor de él era un espejo de su dolor. Era el vínculo emocional formándose, no a través del confort, sino a través de la pena compartida. Se arrodilló frente a él, un gesto que rompió todas las reglas de su postura controlada, llevando su rostro al nivel del de él. «Samuel, tú no eres el hijo que yo esperaba tener». La verdad comenzó a salir, no como una confesión completa, sino como un presagio cruel. Ella podía ver el miedo instalarse en el rostro del niño. «Eres diferente a Ethan», continuó, su voz ahogada. «Eres un artista. Yo no te entiendo». La frase era una admisión de fracaso materno, no una crítica a él. Sentía ajena a esa sensibilidad pura. El miedo interno de Elena comenzó a manifestarse, el miedo al rechazo total. Temía que él se levantara y huyera, que la odiara. Pero la necesidad de honestidad era más fuerte que el miedo. «Te quiero, de un modo torcido, pero no te quiero como mereces, y eso es mi culpa», confesó. La palabra culpa resonó en la oficina silenciosa. Esa confesión de amor imperfecto fue el primer paso en la liberación de Elena de su propia rigidez. El niño no huyó. Miró a su madre arrodillada, la mujer de hielo desmoronándose, y vio por primera vez una humanidad en ella. «Usted es mi mamá», dijo, con una convicción casi desesperada. «Es solo que no sé por qué soy diferente. ¿Por qué usted no me quiere de verdad?» Esa pregunta fue el golpe final.
Elena sabía que no podía seguir demorando. Se levantó y fue a la caja fuerte detrás de una estantería de libros. Sus dedos temblaban al marcar la combinación, la fecha de su boda, una ironía amarga. Sacó un sobre sellado, el peso de 10 años de secreto. «Te quiero lo suficiente como para contarte la verdad, Samuel», declaró, girándose el sobre en la mano. «Te quiero lo suficiente como para arriesgarlo todo». Puso el sobre el escritorio de caoba. «El nombre real de tu hermano mellizo no es Ethan. Tu nombre es Ethan. El otro, el que está allá afuera. Él tiene mi sangre y yo lo llamé Samuel en la partida de nacimiento. Yo los cambié, Samuel. Yo cambié los resultados de ADN». Él fue silencioso y profundo. No gritó. Solo sus labios temblaron. Su inocencia estaba siendo aplastada por el cinismo del mundo adulto. La revelación familiar era un trauma para su alma sensible. «¿No soy su hijo?», preguntó Samuel, su voz un hilo de dolor. «Eres el hijo de tu padre», respondió Elena, «y yo soy la mujer que te crió. Pero la verdad es que yo tengo un hijo de sangre que está en algún lugar viviendo la vida que estaba destinada a ser tuya». Ella sintió la punzada de la culpa materna. El trauma interno de Elena, el miedo al colapso social, se volvió secundario. El miedo a perder la última oportunidad de redención era su nueva fuerza motriz, forzándola a la acción. El primer obstáculo externo surgió en forma de un golpe en la puerta. Mr. Higgins, el abogado, había olido problemas. «Señora Lisboa, los invitados preguntan por Samuel y Ethan. ¿Está todo bien?». Elena se movió instintivamente, un vestigio de su antigua determinación. «Sí, Mr. Higgins. Estamos discutiendo un asunto en familia. Por favor, despida a todos. Diga que los niños están cansados y no me moleste». Su voz era fría de nuevo, una muralla contra el mundo exterior. El obstáculo social estaba planteado. La alta sociedad de Boston, a quien Elena debía su imagen, comenzaría a chismear. Los abogados del marido, que siempre desconfiaron de Samuel por ser diferente, intentarían impedir la revelación para proteger el patrimonio, forzando a Elena a elegir entre el dinero y la verdad. Samuel retrocedió, sacudiendo la cabeza. «Usted mintió», dijo, la voz llena de rencor infantil y profundo. «Usted mintió sobre todo». El dolor interno de Elena, la vergüenza de haber construido una vida sobre una mentira, la golpeó como un maremoto. Intentó alcanzar al niño. «Samuel, espera. Lo hice por desesperación. Por favor, déjame arreglarlo. Necesito encontrar al otro niño». Pero el mundo de Samuel se había derrumbado. Se dio la vuelta, no queriendo escuchar más. La burocracia, los abogados, la riqueza, era irrelevante para él. Solo veía a la mujer que lo había abandonado emocionalmente durante 10 años y que ahora le decía que ni siquiera tenía el derecho de tenerlo. El impulso de fuga de la niña fue inmediato. Samuel abrió la puerta de la oficina y corrió. No hacia el centro de la fiesta, sino hacia la cocina trasera, hacia la salida de servicio, buscando lo único que importaba: la madre que lo amaría incondicionalmente. La madre que él sentía que estaba llorando en su dibujo. Elena gritó su nombre, pero era demasiado tarde. Corrió hacia la puerta. Su traje de alta costura y sus tacones caros la hacían torpe y lenta. Vio la silueta flaca de Samuel desaparecer por la puerta de servicio, directo a la noche fría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La búsqueda de Ethan, su verdadero hijo, tendría que esperar. El obstáculo era ahora inmediato y cruel: la fuga de la niña. Samuel estaba solo en las calles congeladas de 1900 en Boston, buscando una madre desconocida. Elena había sido forzada a salir de su burbuja de lujo para buscarlo. Se detuvo en el rellano, sintiendo que el aire frío de la noche congelada de Boston la azotaba. Su lujoso vestido era inútil contra el clima. No podía esperar por los guardias de seguridad. Su culpa
la impulsó. Elena se puso un pesado abrigo de piel de zorro, lo arrojó sobre sus hombros, cogió la llave de su coche y salió por la misma puerta de servicio, directamente hacia el caos y la realidad, dejando atrás la mansión de mentiras y control. Conducía su Bentley negro, valorado en más de $300,000, por las calles secundarias de Boston. El mapa en la pantalla del coche indicaba un área de bajos ingresos que ella nunca había visitado, pero para la cual tenía una antigua dirección de Carla, la madre biológica de Samuel. Alternaba entre la búsqueda frenética de Samuel y la búsqueda silenciosa de su hijo biológico, Ethan, que ahora vivía con Carla en algún lugar humilde y quizás en apuros. La tensión aumentaba a cada cuadra recorrida en un mundo que le era extraño e incómodo. Elena llamó a Mr. Higgins, su voz tensa. Mr. Higgins, necesito que use sus contactos, localice el registro actual de Carla Pérez, que trabajó aquí hace 10 años. Use la dirección de la clínica de parto como punto de partida. Es urgente. La burocracia comenzó a moverse contra ella. Higgins dudó. Señora Lisboa, ¿está todo bien? Esto podría plantear preguntas sobre el testamento del señor Jonathan. Haga lo que le digo, Higgins, y no pregunte. Yo asumo la responsabilidad. Estaba intercambiando la seguridad financiera por la verdad. Llegó al barrio de Dorchester, un universo de distancia de su mansión. Calles oscuras, casas viejas, nieve acumulada. Detuvo el coche y vio a un niño, sentado en la acera, abrazando sus rodillas. Su corazón se disparó. Era Samuel. Estaba vestido de forma muy ligera para el clima, temblando incontrolablemente. La ropa cara parecía un disfraz, no un confort. Elena salió del coche, tambaleándose hacia el lado de su hijo. ¡Samuel! Su voz estaba llena de alivio y pánico. Él no la miró. Yo quería a mi mamá de verdad, la que me quiere de verdad. El niño expresaba el dolor del rechazo, la herida que ella había causado. Elena se arrodilló de nuevo en la nieve, su abrigo de piel caro empapándose y ensuciándose. El contraste era máximo. Ella, la encarnación de la riqueza, arrodillada en la pobreza y el dolor. Lo siento mucho, sé que te he herido. Ella lo abrazó. Un abrazo apretado y torpe, el primero en años. Samuel se resistió por un momento, pero la necesidad de calor físico y afecto superó su rabia. Se agarró a ella, temblando. «Te quiero, Samuel, te quiero», susurró. La confesión era real, no más una actuación. El vínculo afectivo se solidificó en el frío y la suciedad de la calle, demostrando que la conexión humana era más fuerte que cualquier trauma. Ella lo llevó al coche, calentándolo. El motor del Bentley rugía en el frío. «Sé dónde. Y podemos encontrar a tu madre», dijo Elena, tomando la decisión final. «Y a mi hijo». Siguió la dirección que Mr. Higgins había enviado por mensaje, una casa de 2 pisos con la pintura desconchada. El miedo de Elena a ser rechazada por Samuel y por su hijo biológico fue superado por la necesidad de redención. Aparcó el coche y miró a Samuel, que estaba callado, observando la casa sencilla. «No te preocupes», dijo. «La verdad nos salvará». Elena salió del Bentley, caminó hasta la puerta y golpeó. Estaba a punto de detonar su vida social y financiera para finalmente abrazar la verdad y encontrar la verdadera maternidad. La tensión estaba al límite. Elena esperó frente a la puerta, el abrigo de piel caro y embarrado, contrastando brutalmente con la simplicidad de la fachada de madera desconchada. Samuel estaba detrás de ella, encogido de frío y de miedo, agarrando su mano. La puerta se abrió y apareció Carla Pérez, 35, la madre biológica de Samuel y la mujer que crió al hijo de Elena. sangre de el verdadero Ethan. Carla vestía una sudadera gastada y tenía las manos manchadas de pintura, pero sus ojos, de un marrón cálido y profundo, eran inmediatos y protectores, denotando una fuerza interna. Carla no reconoció a Elena de inmediato. La mujer frente a ella
con la armadura de hielo rota y la expresión devastada, era irreconocible como la poderosa viuda. Lo que vio fue solo una mujer rica y desesperada. «¿Quién es usted?», preguntó Carla, la voz cansada pero firme, defendiendo el umbral de su casa humilde. Elena no respondió a la pregunta. En su lugar, empujó suavemente a Samuel hacia adelante, revelando al niño vulnerable. «Mi hijo se escapó. Estaba buscándome. En realidad, estaba buscando por usted», dijo Elena, y el silencio que siguió fue llenado por el sonido de un llanto bajo proveniente de dentro de la casa. El sufrimiento de Samuel fue el puente. Carla escuchó el llanto y dudó. Sus ojos se abrieron al ver a Samuel, el niño con los ojos increíblemente azules que recordaba vagamente de la maternidad. Lo observó por un momento y en un instante de claridad percibió que aquel era el hijo que había entregado 10 años antes, el niño con el que su corazón había conectado brevemente. La tensión alcanzó el ápice cuando un niño de 10 años, con el cabello oscuro y la postura confiada idéntica a la de Jonathan Lisboa, apareció detrás de Carla. Era el verdadero Ethan, el hijo biológico de Elena, criado como el hijo de Carla. Tenía una curita en la rodilla y sostenía un muñeco de madera hecho a mano, un contraste con el traje de sastrería de su mellizo. La mirada entre Elena y su hijo biológico fue una puñalada. Los rasgos eran inconfundibles. La línea de la mandíbula, la leve obstinación en los ojos. Elena se tambaleó. El reconocimiento la inundó. La niña que ella había rechazado, pensando que era el hijo de la amante, era su propia sangre, creciendo feliz, pero en circunstancias modestas, demostrando la crueldad de su error. Ethan, el verdadero, miró a Samuel, el intruso de ropa cara, y luego a Elena, la extraña imponente, y sintió la confusión en el aire. «Mamá, ¿quiénes son ellos?», le preguntó a Carla, usando la palabra que se estrelló contra Elena, evocando su fracaso como madre biológica. Elena dio un paso adelante, entrando en el pequeño y desordenado pasillo de la casa, un universo de calor y desorden. No le importaban los zapatos embarrados o el polvo. Se arrodilló allí, frente a los dos niños y a Carla, en la escena de gran impacto de la confesión y la humillación. «Carla», comenzó Elena, y su voz, que solía comandar salas de reuniones, era ahora frágil y llena de lágrimas. «No tengo derecho a pedir perdón. Hice algo terrible. Robé la verdad de usted y de mí misma. Señaló a Samuel, es su hijo, y señaló al niño que estaba al lado de Carla, es el mío». La revelación familiar flotó en el aire. Samuel, con su dibujo arrugado en el bolsillo, finalmente entendió el significado de su dolor. Carla apretó el brazo de Ethan, el verdadero, conmocionada, pero su reacción fue de dolor, no de rabia inmediata, mostrando su compasión innata. El diálogo transformador comenzó cuando Carla, la madre sustituta, preguntó, la voz baja, «¿Por qué? Usted lo tenía todo. ¿Por qué cambiar el destino de 2 niños?» Elena se humilló completamente, un cambio radical de su postura anterior. Quería el dinero, el testamento, el control, y el pánico de perderlo todo me hizo ser inhumana. Cambié los resultados de ADN, Carla. Forcé a mi hijo de sangre a venir con usted y mantuve al suyo en una jaula de lujo sin amor. El contraste entre riqueza material y pobreza emocional era la clave de su redención. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Elena miró al verdadero Ethan, su hijo de sangre, y luego a Carla, la mujer que lo crió con amor. Usted es la verdadera madre de él, no en la sangre, sino en el amor. Yo solo sé construir imperios. Usted supo construir un hogar. Era la aceptación de su fracaso y la admiración por la bondad de Carla. La declaración y el pedido de adopción moral no fue para llevarse a Ethan, sino para unirse a la familia que él ya tenía. Quiero que él sepa quién soy, pero no quiero quitárselo. Por favor, Carla, déjeme
ayudar. Déjeme ser parte de su vida. Permítame darle a Samuel el amor que usted le dio a mi hijo. Samuel se acercó a Elena. Vio la humildad, el sufrimiento genuino y el colapso total de su madre. La rigidez emocional de ella finalmente se deshizo. «Mamá», Samuel susurró, por primera vez sin miedo, sellando su perdón. La transformación del protagonista estaba completa. Elena, la viuda de hielo, aceptó el desorden, la imperfección, el dolor. Se liberó de la culpa de 10 años, superando su trauma interno. Carla miró a los 2 niños, los mellizos cambiados, y vio la conexión. Miró a Elena, que lloraba en el suelo de su sala, y vio su propio sufrimiento reflejado. Dinero, no Señora Lisboa, se trata de la verdad. Carla extendió la mano para ayudar a Elena a levantarse, no como una empleada, sino como una igual, una madre. La verdadera maternidad, dijo Carla, no está en la caja fuerte, sino en el coraje de pedir perdón. El vínculo fue consolidado no por el ADN, sino por el perdón recíproco y la conexión humana. La resolución positiva de la historia no llegó con un cheque o un documento legal, sino con una taza de café caliente y la promesa de una nueva rutina. En la mañana siguiente al caótico reencuentro, Elena y Carla estaban sentadas en la mesa de la cocina sencilla, conversando como iguales por primera vez. Elena había pasado la noche en el sofá de la sala, una experiencia que la sacó de su burbuja de lujo y la puso en contacto con la simplicidad y el amor verdadero. El cambio concreto en la vida de los personajes comenzó con un acuerdo de coparentalidad no convencional. Elena, despojada de su arrogancia, propuso una solución que protegiera a los niños y honrara el amor de Carla. El patrimonio de Jonathan sería dividido, pero la administración principal quedaría en manos de Elena, ahora con una nueva misión de servicio y redención. La mansión Lisboa, el monumento al silencio y la frialdad, comenzó su lenta transformación. No se convirtió en un hogar para indigentes, sino en un espacio que acogió calurosamente a la nueva familia ampliada e imperfecta. Carla y el verdadero Ethan, que pasó a ser llamado por su nombre de registro Daniel, para evitar confusiones y honrar la nueva verdad, se mudaron al ala de invitados, inyectando en la mansión un calor y un ruido que nunca había conocido, superando los obstáculos externos de la diferencia social. Elena, que antes pasaba los días en reuniones formales y eventos de caridad fríos, ahora se dedicaba a aprender. Intercambió las cenas de gala por noches en la cocina, ayudando a Daniel, su hijo biológico, con la tarea y escuchando a Samuel practicar su melodía, melancólica en el piano, ahora con un matiz de esperanza. Ella se dio cuenta de que la verdadera herencia no era el dinero, sino la empatía y la conexión. La reconciliación familiar fue gradual, pero profunda. Daniel, inicialmente desconfiado del lujo, mantuvo la simplicidad y la alegría que Carla le había enseñado, pero abrazó las nuevas oportunidades, especialmente en la educación de alta calidad que Elena podía ofrecer. Él le enseñó a Elena sobre la vida real, sobre el valor del trabajo y sobre la risa honesta, llenando el vacío que ella había cargado durante una década. Samuel, a su vez, floreció bajo el doble amor. Finalmente se sintió visto y amado, tanto por la madre biológica que había encontrado, Carla, como por Elena, que ahora lo amaba incondicionalmente sin el peso del secreto. Su arte se volvió más vívido y alegre. Ya no era el hijo impar, sino una parte esencial de una familia compleja y real. El mayor beneficio social llegó a través de la iniciativa de Elena. Usando la influencia y el capital que administraba, fundó la Fundación Lazos de Verdad, un fondo de caridad con un capital inicial de 10 millones. La fundación se dedicó a proporcionar apoyo legal y emocional
a familias en situaciones de adopción controvertida y a niños vulnerables en el área de Boston, reforzando la moral de la historia. La fundación también se concentraba en reformar sutilmente las leyes de protección infantil, garantizando que el bienestar emocional tuviera precedencia sobre las reclamaciones de herencia. El potencial escándalo del intercambio de niños se transformó en una historia de superación y redención, un poderoso testimonio de que el amor es la única moneda que importa. La nueva filosofía de vida de Elena era evidente en cada acción. Abandonó la alta costura formal, optando por ropa casual y cómoda que le permitía moverse libremente. Cambió la gestión de fortunas por la gestión de vidas. Encontró la paz al aceptar que el amor y la verdad son siempre más importantes que las apariencias y al realizar trabajo real y sucio en el mundo. El contraste entre la riqueza de la mansión y la simplicidad del amor que ahora la llenaba era la verdadera moral de la historia. Elena finalmente entendió que la mayor riqueza era tener el derecho de amar y ser amada, sin máscaras ni mentiras. Ella miró a Carla, que reía genuinamente de un chiste que Daniel había hecho, y sintió una gratitud profunda. No solo había encontrado a su hijo biológico, había encontrado una hermana y, lo que era más importante, su propia humanidad. La soledad que la consumía había sido reemplazada por una familia imperfecta, pero real. El sol brillaba sobre un campo abierto en verano, un contraste nítido con el invierno inicial de la historia. No era un parque de Boston, sino un área rural en el sur del estado. Elena, ahora con 50 años, estaba sentada en una silla plegable, vistiendo vaqueros sencillos y una camiseta de algodón, sonriendo de verdad. Su cabello estaba más suelto, con algunas canas que le daban una apariencia de sabiduría y paz. Junto a ella estaba Carla, su socia en la fundación y en la vida familiar. Compartían un término familiar: madres de corazón. La relación de las dos, forjada en el dolor de la verdad, era la prueba viva de que el amor era, de hecho, más poderoso que cualquier riqueza material. Habían superado las diferencias sociales y económicas. La escena era un campamento de verano de la Fundación Lazos de Verdad, donde niños de escasos recursos pasaban las vacaciones aprendiendo sobre arte y autoexpresión. El salto temporal revelaba el impacto duradero de su decisión. En el centro del campo estaban Samuel y Daniel, ahora adolescentes de 15 años, inseparables. Eran la imagen de la salud y la felicidad, el parecido entre ellos ahora más acentuado, pero sus personalidades continuaban distintas. Samuel, tranquilo y artístico, y Daniel, enérgico y práctico. Estaban uno al lado del otro, enseñando a un grupo de niños pequeños a dibujar. Daniel, con su forma extrovertida, les enseñaba a mezclar colores para pintar un cielo vibrante. Samuel, con paciencia, mostraba cómo el dolor y la alegría podían ser expresados con la punta de un lápiz, transmitiendo la sensibilidad que lo había definido. Elena observó a sus dos hijos. Habían crecido llamando a ambas mujeres mamá, la palabra ahora cargada de un significado expandido y profundo. El ciclo estaba siendo cerrado, transmitido a una nueva generación, la importancia de la verdad y la conexión. Samuel se acercó a Elena y Carla. Extendió la mano, no el papel arrugado del principio, sino una miniatura pintada al óleo sobre lienzo. Era un retrato de Elena. Esta vez, ella estaba en el campo al sol y estaba sonriendo, una sonrisa genuina, sin la rigidez de su antigua máscara. «Es mi mamá, de verdad», dijo Samuel, no como una crítica al pasado, sino como un homenaje al presente. «La que está feliz». El pequeño cuadro, las lágrimas corriéndole, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. Había perdido un imperio de mentiras.
pero había ganado un universo de amor y el retrato era la prueba física de su transformación. La redención estaba completa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.